más interesante que puedo transmitir es mi camino como productor o como emprendedor. En realidad, gracias a la invitación de Endeavor aprendí dos cosas. Uno, que yo era un emprendedor, y otra, para qué sirve el PowerPoint. Lamentablemente, después de ver los PowerPoint que presentaron antes, el mío lo voy a mostrar de una manera muy tímida. Les cuento que yo empecé hace 10 años, a los 11 años, a los 21 años. Yo estudiaba Derecho, vivía con mis padres en el 11, era un muchacho inquieto y feliz. Trabajaba activamente en cine, en producción, disfrutaba mucho estudiando Derecho. Mis padres son abogados, naturalmente, por lo cual eso vino en sangre. Y voy a decir algo que siempre frustra mucho a los críticos en una entrevista, que es: yo nunca quise ser director de cine. Yo quería hacer películas, que es muy diferente. Yo quería que una idea que a mí se me ocurría en patas en mi casa comiendo galletitas, después gente que no conociera se acercara, invirtiera su dinero, exista el proceso productivo de que esa idea se convierta en una película y después la gente vaya y compre una entrada. Todo eso me parecía maravilloso, no el hecho de convertirme en director de cine. A esa edad había hecho varios cortometrajes y hubo una oportunidad. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales convocó un concurso para hacer películas para televisión, en las cuales daban una especie de crédito subsidio de 137.000 pesos. Esto fue hace 10 años. Me presenté con un guión que estaba escribiendo, que es mi primera película, que es mi peor película, pero la que más me dio, paradójicamente, y ahora voy a explicar por qué. Y en ese momento no tenía productora, no tenía nada, y junto con un socio, Diego Dukowski, que actualmente después de 11 años seguimos juntos en la empresa, preparamos la presentación al Instituto de Cine para hacer esta película que supuestamente, leyendo el guión como una película de época, era imposible que se hiciera con este costo. En ese momento el cine argentino era muy diferente a lo que ustedes conocen ahora. Era un cine mucho más sindicalizado, mucho más caro, donde no había acceso a la producción para los jóvenes, donde había unas pocas empresas productoras y donde no existía la posibilidad de hacer películas que no cumplieran con un éxito inmediato en taquilla para que pudieran funcionar como negocio. Ganamos este concurso, hubo más de 130 seleccionados y ganamos. Y en ese momento nos encontramos que teníamos una cantidad de dinero para hacer o una película muy mal hecha o hacer media película y después salir a buscar dinero para hacerla bien. Optamos por este camino, montamos una muy pequeña productora y aprovechamos la oportunidad de este premio no para que yo sea director de cine, sino para empezar a entender y diseñar un modelo de producción de películas diferente al que existía en ese momento. Tomamos la decisión de, con ese dinero, llegar hasta el fin del rodaje, que es el momento más crítico. Disculpen si me pongo muy detallista, pero es muy importante este primer proceso. De los próximos 10 años los voy a hacer más rápido. Filmamos la película con un diseño de producción muy diferente a ese entonces, donde existía un concepto en el cual había una sola persona que podía colocar un enchufe, otra persona que podía agarrar un sándwich y otra persona que podía comerlo. Nos juntamos un grupo de jóvenes inexpertos, en las cuales había un plusvalor que cubría el salario ínfimo que estamos pagando, que era la primera oportunidad. El director de fotografía era la primera película que hacía, el camarógrafo lo mismo. Todos usamos el proyecto para aprender y para conocer un modelo nuevo. La película se terminó de filmar en Colón. Utilizamos sistemas muy extraños, como conseguir canjes de cualquier cosa, por ejemplo pintura, alfajores, galletitas, y después esos elementos darlos en parte de pago para filmar en lugares o otros elementos que sí necesitamos para la película. O sea, el concepto era conseguir lo que se pueda conseguir y después transformarlo en un valor aplicable a la producción del proyecto. No es algo que aconsejo para una empresa seria, pero fue la manera que hicimos ese primer proyecto. La película se terminó de rodar y nos dimos cuenta que habíamos aprendido un modelo de producción nuevo, interesante. Una vez que la película terminada, salimos a buscar dinero y no sabíamos quién podía poner dinero para una película así, que era una película muy extraña, una película de autor. Y descubrimos que fuera de Argentina había una serie de ámbitos en los cuales se fomentaba la producción de estas películas y se financiaba este riesgo. Contactamos al Fond Sud Cinema, que es un fondo del Ministerio de Cultura francés que apoya películas de lo que llaman del tercer mundo, no sé por qué. Y junto, digamos, con ese subsidio más una productora de Brasil que casualmente pasaba por Buenos Aires, que tenía un sobrante de otra película comercial que no sabía dónde aplicar, completamos esta primera película.
La película después fue seleccionada en el Festival de Berlín, fue a Sundance, inició todo un recorrido internacional de festivales previo al estreno de acá, y en todo ese recorrido de festivales, que de alguna manera me financié, la invitación a los festivales, aparte de hacer turismo y conocer países rarísimos, me financió el aprendizaje de un modelo de distribución que acá era desconocido, que es que en todo el mundo había canales de distribución para películas diferentes, que como esas películas diferentes había un mercado diferente que las tomaba, estaban los canales. Entonces empezamos a hacer pequeñas ventas y aquel producto que parecía invendible o imposible de meter en mercado, empezamos a entender que sí, había un par de tipos que pagaban por estas películas. Entonces empecé a pensar que no estaban locos, sino que si pagaban 4 es porque le podían sacar 8. La película la estrenamos, fue muy poca gente a verla, para todos fue un fracaso, pero para nosotros fue un éxito extraordinario, porque habíamos aprendido a construir este modelo de producción diferente, que empezamos a aplicar en otras películas de jóvenes realizadores que tenían ideas, que tenían un mínimo financiamiento, pero que no tenían el know-how, que no tenían la estructura de producción para poder hacerlas, porque una compañía muy grande no le servía el negocio, porque directamente iba a cuántas personas podía meter ese director Nobel y nunca le cerraba porque no podía pagar ni la cadetería de la empresa. La empresa de a poco fue creciendo y siempre de una manera muy personal, junto con Diego Dukowski, mi socio, y empezamos en esa etapa en la cual todo era muy personal y cuando llegaba una carta de documento nos poníamos a llorar. O sea, pensamos que todos aquellos problemas cotidianos de la empresa o los tropiezos eran tropiezos en nuestra vida cotidiana. Entonces, esto lo digo porque me parece interesante no solo que les cuente las cosas buenas o cómo convertimos una verdulería en un supermercado, sino también los dilemas existenciales que llevan un proceso de crecimiento.